con música de Dmitri Shostakovich, les damos la bienvenida a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Yasu y desde aquí les mandamos un saludo a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora, en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, acabamos de escuchar el séptimo movimiento de la suite para orquesta de variedades número 1. Opus 50B del compositor Dmitri Shostakovich, una pieza muy famosa conocida popularmente como Vals número 2. Esta pieza, a pesar de formar parte de una obra mayor, en este caso una suite, casi siempre es presentada como una obra independiente. No obstante, como lo hemos mencionado, la pieza forma parte de una suite orquestal compuesta en el año de 1956. Recuerden ustedes que una suite es una forma musical integrada por pequeñas piezas que se relacionan entre sí a partir de un solo tema que las une. Las suites son obras instrumentales, es decir, pueden ser escritas para un solo instrumento o un conjunto de instrumentos, tal y como sucede con este vals número 2. Uno de los elementos fundamentales que caracteriza a una suite es el carácter bailable, por así decirlo, de las mismas. Bueno, pues recuerden que al presentar este tipo de obras, nosotros intentamos romper con esa lógica política según la cual al pueblo hay que darle chatarra musical y a las clases dominantes música de calidad. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política, pues impedir que este tipo de música y en general la apreciación de la belleza, bueno, pues quede en manos de unos cuantos. Pues bien, para quienes nos sintonizan por primera vez, les mencionamos que nosotros somos un pequeño canal de formación política crítica integrado por profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades. Nosotros somos profesores y activistas y desde este pequeño espacio, bueno, pues intentamos contribuir al desarrollo político de una ciudadanía pensante capaz de juzgar críticamente a todos sus gobernantes y funcionarios, independientemente de que hayamos votado o no por ellos. También les decimos a estos primeros visitantes que nosotros no pertenecemos a ningún partido político o institución y que nos financiamos únicamente con nuestros pequeños y modestos recursos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, bueno, pues nos encontramos en un mes que en la onomástica oficial, bueno, pues adquiere gran importancia. Es precisamente en este mes que se conmemoran, o si lo prefieren ver así, que se celebran dos acontecimientos muy importantes. El primero de ellos, el 5 de febrero, consagrado a rememorar la promulgación de la Constitución de 1917. Y el segundo de ellos, y al cual dedicamos nuestro programa del día de hoy, el 24 de febrero, consagrado a la bandera nacional. ¿Quién de nosotros no le ha rendido homenaje a la bandera nacional? ¿Quién no deseó en su momento ser parte de esa escolta que resguardaba gallarda al lábaro patrio durante las ceremonias escolares? Mejor aún, ¿quién no deseó ser el abanderado que porta nuestra insignia nacional frente a los ojos de todos? Bueno, pues hoy en día podemos decir que son pocos, muy pocos los elementos simbólicos que aglutinan
casi por consenso el apoyo y respaldo popular, tal y como lo hace la bandera nacional. Pero, ¿qué sabemos de nuestra bandera? ¿De dónde viene? ¿Quién la creó? Pues bien, como veremos más adelante, la historia de la bandera nacional, bueno, pues se encuentra lejos, muy lejos de ser aquella historia idílica, cubierta de gloria que nos han enseñado desde la primaria. Por el contrario, a lo largo de la historia, la bandera nacional y sus símbolos han sido utilizados por el poder en turno para legitimar todo tipo de acciones políticas. Y bueno, pues en muchas ocasiones estas acciones políticas contrarias al propio pueblo de México. Así es. De igual forma, veremos cómo el significado original de nuestra bandera dista mucho de la realidad actual de nuestro país, cómo el sistema educativo e institucional mexicano, bueno, pues ha ido inculcando en nuestro pueblo de manera gradual, pero efectiva, un culto acrítico, así es, irreflexivo y enajenante hacia los símbolos patrios. Pero antes de continuar con nuestro programa, por supuesto, acompáñenme a saludar a mi amigo y colega conductor de este programa también, el profesor, antropólogo y arquitecto Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Hola, profe. ¿Cómo se encuentra, profe? ¿Qué nos platica? ¿Qué hubo esta semana? Híjole, pues buenas noches al público que nos ha venido siguiendo. Eh, Agradecemos su presencia y bueno, pues para variar, pues este mundo no marcha hacia el progreso de manera natural y sin conflictos, ¿no? Pero hay noticias, algunas interesantes y otras no tan buenas, y pues de repente por ahí le entramos, ¿no? Pues miren ustedes, eh, de repente se dan situaciones ahí medio extrañas, coincidentes, pero que apuntan en un sentido, pues, correcto, ¿no? Y que animan incluso a los que estamos tratando de influir en la transformación, aunque sea parcial, de este mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con una noticia que yo supongo que tiene un futuro prometedor. Por ahí el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, propuso un frente de gobiernos progresistas. Pues claro, de América Latina en principio, ¿no? Y claro, esto se tiene que concretar, pues más pronto que tarde, ya le falta un poco tiempo incluso para salir a nuestro presidente, y va a ser un viaje, por cierto, en esos países en donde la izquierda electoral ganó espacios a nivel de la presidencia. Eh, no sobra decir que, y en esto de las coincidencias, que en el programa que participamos con relación a Perú, eh, se hizo una propuesta interesante, lo de hacer un frente latinoamericano popular que tratara de levantar la lucha por los derechos sociales en toda América Latina de manera homogénea, o sea, los mismos derechos sociales. Me parece que si avanzamos en estas dos perspectivas, los de abajo por un lado y los de arriba por otro, a lo mejor sí podemos lograr materializar una América Latina, pues que esté independiente, soberana y que atienda finalmente los derechos sociales de los pueblos pobres, ¿sí? Y luego ya hemos comentado en sesiones anteriores lo que tiene que ver con algunas huelgas que se han dado, no algunas, por cierto son muchas, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Siguen esos movimientos, hay poca información, pero siguen. Pero en el país ya aparecieron, cuando menos en principio, dos huelgas que tienen que ver con la educación: Instituto de Educación Media Superior y la Escuela de Medicina del Poli. Las demandas son equivalentes y finalmente la educación en todo el país pues tiene los mismos problemas. Entonces no sobra decir que esto puede alentar más huelgas en otros institutos de educación pública de este país, y lo que habría que hacer, me parece, tiene que ver con un contrato ley que integre las demandas de todos los trabajadores de la educación en este país en la perspectiva de tener un contrato
que tenga los mismos derechos en todo el país. Es decir, acabar con la fragmentación de los sindicatos, que no ha ayudado en nada precisamente para ganar espacios en el plano de lo laboral. Pues está muy alegre ese ratito, pero ya esta noticia no es tan agradable. Resulta que nuestros sentimientos, producto de esta noticia, genera pues pesares y pesares, porque según esto la huelga de Cananea ya estaba resuelta. El gobierno asumía incluso la responsabilidad de pagar los salarios caídos y se repitió la bronca de FOAPRO. Y eso es grave, pero en todo caso, si se resuelve aún así, pues los trabajadores van a lograr un triunfo después de 15 años de lucha, ¿no? Bueno, pues finalmente lo que sigue también en otro plano, pues es de que sigue congelado lo de la búsqueda de los cuerpos de los mineros que por ahí andan, ¿no? Enterrados, por cierto, ¿no? Una última noticia que me parece que tiene importancia en la perspectiva de la correlación de fuerzas en este país, tiene que ver con que Fernández Ceballos, el señor del PAN, apareció en un video diciendo más o menos lo siguiente. No es literal, por cierto, pues que sin duda Calderón tiene responsabilidad en la relación Estado-narcotráfico a propósito de García Luna, que no es posible que no supiera las relaciones que tenía García Luna con los narcotraficantes, y que en el caso de que no lo supiera, pues que, perdón, Calderón, que no se dio cuenta de esto. En todo caso, tiene responsabilidad. A esto habría que sumarle que se hizo una encuesta del periódico El País, un periódico español, más bien conservador, donde el 84% de la población afirma que es fundamental investigar la responsabilidad de Calderón y de Fox con respecto a sus nexos con el narcotráfico. Es decir, hay indicios que muestran que sí hay relación entre ellos, y la perspectiva es de que los mexicanos queremos que se enjuicie a estos personajes. Hasta ahí le llegamos el día de hoy y seguimos con nuestro programa, Política de Trabajo. Pues después de nuestra sección de noticias y antes de darle la palabra a profe Rubén, les comentaré algunos elementos relevantes del tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues bien, como lo mencionábamos hace unos momentos, nuestra bandera nacional suele generar en el pueblo de México un respaldo, apoyo y cariño casi universal. Hemos de decir que en muchas ocasiones este apego a nuestra bandera pues deviene en una empatía cuasi religiosa hacia el lábaro patrio. La bandera nacional, pues, como símbolo, posee una fuerza política y social descomunal. Así es, capaz de mover, dado el caso, a una nación como lo escuchan. Pero, ¿por qué se presenta este fenómeno? ¿De dónde viene este enorme poder aglutinante y unificante? Lo primero que debemos decir para comprender este fenómeno es que toda bandera, sea nacional o no, es un símbolo, es decir, un elemento que representa ciertos aspectos de una colectividad. Desde que el hombre es hombre, es decir, desde que posee un razonamiento y un lenguaje, se ha servido de recursos simbólicos a fin de aglutinar colectivamente a una comunidad. El símbolo, pues, posee la cualidad esencial de aglutinar, unificar y reunir a las personas. Existen diversos tipos de símbolos. Ahí están los símbolos estéticos, los símbolos comerciales, los símbolos morales, etcétera. Sin embargo, de entre los símbolos más poderosos que podemos encontrar, tenemos a los símbolos religiosos y desde luego, pues a los símbolos políticos. Nuestra bandera es evidentemente un símbolo político. ¿De qué
depende, pues, el éxito o fracaso de un símbolo político? Antes de responder a esta pregunta, bueno, pues debemos considerar un aspecto con respecto a los símbolos políticos que son generados al interior de una comunidad. Los símbolos políticos comunitarios suelen integrar de manera necesaria ciertos aspectos narrativos de la historia de la comunidad, ya sean estos reales o literarios, ¿eh? Así, por ejemplo, el pueblo de Israel, pues, ha integrado en su bandera nacional a la estrella de David, un elemento clave en su literatura religiosa. De igual forma, puede mencionarse el color verde o la media luna utilizados en las banderas de muchos países islámicos, al ser estos símbolos, pues, asociados a la fe islámica y al Corán. Si nosotros analizamos con detenimiento algunos de los símbolos utilizados en las banderas de cada país, nos sorprenderíamos de verdad de lo que estos nos pueden contar con respecto a su historia, su religión, las costumbres de su pueblo, etcétera. Las banderas, pues, en tanto símbolos políticos, intentan proyectar la historia, valores y aspiraciones de una comunidad. Las banderas, salvo casos muy, muy extraños, suelen proyectar la identidad histórica y cultural de un pueblo. El éxito de una bandera política dependerá, pues, de qué tan acertada y, por supuesto, qué tan estética sea la representación de esta identidad cultural e histórica. Pero, ¿qué es lo que pasa con nuestra bandera? ¿Verdaderamente representa la historia de nuestro pueblo y su identidad cultural? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado en las escuelas desde pequeños con respecto al significado de nuestro lábaro patrio? Desafortunadamente, si nosotros recurrimos a la narrativa que se nos ha inculcado de manera oficial desde la educación primaria, encontraremos que casi siempre son los mismos profesores o las autoridades educativas quienes profesan una ignorancia descomunal con respecto al significado e historia de nuestra bandera nacional. Así es. ¿Cuál es el resultante de todo esto? Pues, ni más ni menos que desde la educación básica se nos ha inculcado una versión tipo Disney, tipo Netflix, del significado real de nuestra bandera, lamentablemente. Se nos ha dicho, por ejemplo, que los colores de nuestra bandera, el verde, blanco y rojo, representan la independencia de nuestro país, la pureza y la sangre de quienes se han sacrificado por la patria, etcétera. Algo similar sucede con el escudo nacional, según el cual es una representación gráfica de la fundación de México Tenochtitlan. ¿Esto es así? ¿Es cierto esto? Bueno, pues desafortunadamente la construcción de nuestra insignia nacional se ha visto acompañada desde hace ya más de 200 años de una serie de equívocos, imprecisiones y francas construcciones ideológicas con respecto a sus símbolos. Así es, recordemos un poco su historia. Es a partir de 1810, con el inicio de la Guerra de Independencia, que la historia registra la aparición de las primeras banderas y estandartes capaces de aglutinar de manera unificada a distintos sectores de la sociedad novohispana. Así es, pero
¿Acaso no existían las banderas en la Nueva España con anterioridad a esta fecha? Por supuesto que sí. No obstante, las mismas solían basarse en la heráldica española o europea, más que en los elementos propios de la Nueva España o de su pasado indígena concretamente. El resultado de esto es que dichas banderas pues no desarrollaban evidentemente un apego emocional entre las diversas castas del virreinato, más allá de los españoles y de algunos criollos, por supuesto. Será el cura Miguel Hidalgo quien al iniciar el movimiento de independencia, bueno, se servirá de un estandarte capaz de romper con esta lógica antes mencionada. Nos referimos al desapego emocional de las diversas castas del virreinato con respecto a las banderas. El estandarte de Hidalgo mantendrá a la Virgen de Guadalupe como su emblema principal. Mostrará de igual forma un escudo de corona española y del otro lado un emblema de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo, en Michoacán. A ambos lados del estandarte se proclamará la consigna Viva María Santísima de Guadalupe. Para 1811, la Suprema Junta Nacional Americana, con sede en Zitácuaro, utilizará por primera vez la imagen del águila posada sobre un nopal como símbolo de lucha independentista. El águila estará coronada. Debajo del nopal, pues se encontrará a su vez un puente, símbolo de unión con 3 arcos que representaban las 3 principales calzadas de acceso a la antigua México Tenochtitlan: la calzada del Tepeyac, la calzada de Iztapalapa y la calzada de Tacuba. Debe destacarse que a partir de este momento y hasta nuestros días, con múltiples variaciones, el águila posada sobre un nopal, pues se convertirá en un símbolo nacional por antonomasia. Esta bandera será utilizada posteriormente por Morelos para impulsar la lucha de independencia. A este escudo, pues Morelos agregará un marco de cuadros en blanco y azul celeste, símbolos de la Virgen María, por supuesto. La bandera de José María Morelos y Pavón mantendrá la leyenda con los ojos y las garras hasta alcanzar la victoria. Este estandarte será oficializado hacia el año de 1815 por la Junta del Supremo Gobierno Mexicano, encabezada por el propio Morelos. La Junta establecerá que el águila se mantendrá posada sobre un nopal cargado de frutos, cuyo tronco permanecerá fijado en el centro de una laguna. El águila mantendrá, a su vez, sujeta en el pico una culebra. La imagen referencial utilizada como base para tal diseño no será otro que la descrita por Diego Durán en su obra Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme, también conocido como Códice Durán. En esta obra novohispana del siglo XVI, Diego Durán había descrito y representado gráficamente algunos fragmentos de la historia de los mexicas. Desafortunadamente, el texto de Durán adolece de la falta de precisión histórica en cuanto a los hechos que ahí describe. Y, pues, al hablar de la fundación de México Tenochtitlan, sostiene de manera errónea
que lo que lleva el águila en el pico es una serpiente y no, como es sabido, un Atl Tlachinoyi, símbolo mexica de la dualidad cósmica que regía su mundo, el agua y el fuego. Debe tenerse presente que la Junta Insurgente de Gobierno de 1815, bueno, pues se encontraba integrada en buena parte por criollos, miembros del clero, formados y cultivados en la historiografía española de la época, lo cual les impedía cuestionar las afirmaciones de Diego Durán. Debe recordarse a este respecto que pues la representación gráfica de la fundación de Tenochtitlan solía ser una constante entre los pueblos nahuas. Uno de los ejemplos más destacados al respecto lo representa el famoso Teocalli de Guerra Sagrada, el cual plasma de manera nítida que lo que lleva el águila en su pico es un Atl Tlachinoyi y no una serpiente. Esta representación, no obstante, encuentra sus orígenes en el famoso estandarte de la Confederación de Pueblos de la Náhuac o estandarte de la Triple Alianza, enarbolado por el Tlatoani Izcoatl y Tlacaelel en 1430. En este es posible observar de igual forma que lo que lleva el águila en su pico no es una serpiente, lo cual cabe destacar habría sido una blasfemia para los pueblos mesoamericanos, sino lo que lleva es un Atl Tlachinoyi, efectivamente. Pues bien, ya para 1821 llegaría la consumación del movimiento de independencia de la mano de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. En febrero de aquel año sería firmado el famoso Plan de Iguala o las tres garantías, el cual establecía, uno, la independencia de México; dos, el establecimiento de una religión oficial, el catolicismo; y tres, el surgimiento de un nuevo Estado nacional bajo la forma de un imperio, el Imperio Mexicano, a cuya cabeza estaría Agustín de Iturbide, bajo el nombre, por supuesto, de Agustín I. Ya para septiembre de aquel año, el ejército trigarante entraría triunfante a la Ciudad de México enarbolando una nueva bandera. Esta bandera sería tricolor. Estaría compuesta por tres franjas diagonales con los colores blanco, verde y rojo. En cada franja yacería una estrella representando a cada una de las garantías del Plan de Iguala. Al centro se encontraría el escudo con una corona imperial rodeada esta por la leyenda Religión, Independencia, Unión. Esta bandera de corte imperial, realista y conservadora sería sustituida por otra de naturaleza republicana hacia el año de 1823, una vez que el imperio de Iturbide había sido derrotado por fuerzas republicanas, claro está. Esta nueva bandera sustituiría la antigua corona imperial por la imagen de un águila devorando a una serpiente en posición frontal con las alas extendidas. El águila se mantendría posada sobre un nopal y a su vez, sobre una peña emergida de una laguna. A este escudo se le agregarían dos ramas a cada lado de la peña, una de laurel, símbolo del triunfo militar y la gloria, y otra de encino, símbolo de la fortaleza. Los colores de esta bandera serían tres:
verde, blanco y rojos dispuestos en ese orden y representados por franjas verticales en equivalencia. El significado de los colores sería el mismo que en la anterior bandera, las 3 garantías del Plan de Iguala. Esta sería la bandera de la Primera República Mexicana, la cual pues persistiría con pequeñas modificaciones hasta su sustitución en el año de 1863 por parte de la regencia imperial conservadora, la cual pues había apoyado la intervención francesa en nuestro país y pues el ofrecimiento de la corona mexicana a Maximiliano de Habsburgo. Esta bandera conservadora mantendría un águila coronada, similar a la del imperio de Iturbide. No obstante, a esta le sería agregada un manto imperial que la protegía, así como un listón tricolor con la leyenda Independencia, Religión y Unión. Con la llegada de Maximiliano en 1864, la bandera conservadora, bueno, pues terminaría de definirse, así es. El emperador mantendría la mayoría de los elementos de la anterior bandera, no obstante, bueno, pues se añadirían algunos más. Se integran al escudo 2 grifos provenientes de la heráldica austriaca, al tiempo que se añadiría un listón con el lema Equidad en la justicia. Así es. Bueno, con la caída del imperio de Maximiliano sería restaurada la antigua bandera republicana de 1823 y al no existir un mecanismo oficial que regulase su diseño, esta se vería sometida a constantes modificaciones y variantes a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, como vamos a ver más adelante, sobre todo por lo que toca al escudo nacional. Bueno, sería hasta el año de 1916 cuando Venustiano Carranza encomendaría a los artistas Jorge Enciso y Antonio Gómez el diseño de un escudo institucional capaz de ser implementado sin variaciones en todo el territorio nacional. Estos artistas tomarían como base al escudo acuñado en una moneda de 1 peso de 1824. En estas monedas, bueno, pues aparecía por primera vez el diseño más cercano al actual escudo nacional, con el águila de perfil posada sobre un nopal y este, a su vez, sobre una peña y una laguna enmarcada por laureles y encinos. Sería a partir de este diseño que el escudo nacional iría gradualmente definiendo su forma actual. Será hasta el año de 1968 cuando se publicará por primera vez el marco jurídico que regula de manera oficial las características y uso de los símbolos nacionales, la bandera, el escudo, el himno nacional y bueno, en este año se establece el modelo definitivo de nuestra bandera y escudo nacional, los cuales pues prevalecen hasta nuestros días. Estos serán diseñados por los artistas Francisco de Pons y Pedro Moctezuma. Y bueno, esto, profe, es un poco de lo que puedo decir sobre la magullada historia de nuestra bandera nacional. ¿Qué nos puede usted decir al respecto, profe? Bueno, pues me toca ahora eh, hablar a propósito del Día de la Bandera, 24 de febrero. Estamos ya prácticamente junto a esa fecha. Y voy a
hacer algunas definiciones muy elementales, pero que pueden ayudar finalmente a entrarle al tema que vamos a tratar, ¿no? Lo de bandera deviene de banda, ¿sí? Y luego la definición que hay, pues, en los diccionarios importantes en el mundo, dice que es un lienzo de tela rectangular. Simple y llanamente es eso, ¿no? Sin embargo, también hay otros sentidos que rebasan esto que acabo de definir, ¿no? También se refiere lo de que bandera o banderas tiene que ver con personas emblemáticas, personas muy importantes, en diferentes planos, puede ser, no solamente en el político, económico, artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también tiene que ver con que las banderas, por ejemplo, de un movimiento social o de un partido político, también entra en la definición de bandera o banderas, ¿no? Es decir, tiene que ver con causas sociales. Habría que hacer una precisión con respecto a el origen del Día de la Bandera en este país. La iniciativa fue en 1934. Todavía no era presidente Lázaro Cárdenas, pero formalmente se establece hasta 1940, cuando va de salida Cárdenas precisamente. Y aquí hay un elemento que no sobra comentarlo, ¿no? Finalmente las ceremonias, no solamente las de orden político, también religiosas, se le llaman rituales, lo que hacen es recordar finalmente el mito a propósito que da la justificación de hablar de eso, ¿no? Es decir, el Día de la Bandera nos lleva, sin duda, pues al origen de este país, al origen de esta nación. Sin embargo, bueno, ese origen, en una primera fase con la idea monarquista de Iturbide, pues fue en 1821-22, pues ya pasaron casi 2 siglos, y pasó más de siglo y medio para que se estableciera el Día de la Bandera en este país. Es decir, es un ritual tardío, de alguna manera, ¿no? Y claro, la independencia de este país sí se conmemora, pero por cierto, no la independencia de Iturbide, sino la de Hidalgo, la que fue derrotada, ¿no? En fin, estos elementos me parece que no sobra comentarlos a propósito del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, los estandartes, pues, igual que las banderas, son elementos simbólicos representativos de comunidades humanas. Muchos de estos estandartes históricamente se han convertido en banderas, ¿sí? Y igual, aunque las más de ellas en la modernidad capitalista, con la aparición de las naciones. Es una nueva situación en términos territoriales y políticos, esto de las naciones. Antes lo que dominaba tenía que ver con los imperios, ¿sí? Y lo que sucede en muchas de estas naciones que se construyen o construyeron en América Latina, en Europa, en Asia, etcétera, etcétera, es que las delimitaciones territoriales abarcan múltiples expresiones culturales. Es decir, no son homogéneas estas naciones, y a veces la homogeneidad se reduce, pues, al gobierno que está al frente de estas naciones. En ocasiones también a la lengua, pero no necesariamente es así, ¿no? Y entonces lo que sucede a propósito de esto es que se ponen reglas ajenas a la vida cotidiana de las variadas culturas que existen en estas naciones pluriculturales. Y esto vale la pena comentarlo a propósito de lo que vamos a tratar por una razón. De independencia dio como resultado, pues, el Imperio Mexicano. Y después de los conflictos de las cámaras con Iturbide, acabaron con Iturbide y se estableció, según esto, la República. En un espacio y en el otro, en términos políticos, lo de México aparece como clave. Es el nombre real, ¿no? Monarquía mexicana o Estados Unidos mexicanos. Pero lo mexicano no arropa todas las culturas que hay en este país, ¿no? Y entonces por ahí hay un conflictillo, pues, que no está superado, porque se habla de México, de lo mexicano, como si todos fuéramos iguales, pero pues hay variantes significativas. Y en esto, bueno, claro, empezó el actuar de los criollos del siglo XVIII, ¿no? Ellos fueron los que subrayaron una y otra vez lo de México, 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 y esto abrió la perspectiva finalmente de que
pues el nombre de la nueva nación tuviera que ver con México y los mexicanos, ¿no? Recordemos solamente como un ejemplo, pues como el Golfo de México, pues antes del siglo XVIII no era Golfo de México, era un golfo simplemente, ¿no? Pero los criollos apuntaron mucho en esa dirección. Y bueno, claro, pues lo de lo mexicano incluso fue un gancho, no en todos los casos, eh, para recuperar el término de imperio mexicano. Eh, Seguramente por eso Iturbide no tuvo mucha bronca en nombrar la monarquía como monarquía mexicana, ¿no? Aunque ya en algún programa anterior comentamos pues, que no era monarquía, ¿no? Eso lo dijo Marx en un trabajo corto, pero muy importante a propósito de una discusión con los españoles, donde se burló de ellos precisamente por esa caracterización, ¿no? Pero, por ejemplo, para fortalecer esto de lo mexicano, pues entonces aparece una y otra vez, muy tempranamente, por cierto, antes de la monarquía iturbidista, la imagen de el águila devorando a una serpiente. Esto fortalece finalmente lo mexicano porque, bueno, pues donde encontraron los mexicas el águila devorando una serpiente, según esto es donde estaba la tierra prometida, y ahí se quedaron, ¿no? Sí. Eh, pues en el caso, por ejemplo, de Iturbide, la bandera que aparece, no la bandera del ejército trigarante, es esa parte, ahí no aparece el águila, aparece con una corona, ¿no? O sea, y bueno, pues es una imagen representativa del régimen constitucionalista, se decía que no lo era tanto, y por eso el conflicto contra él, y terminó muerto. Bueno, y entonces, pues, no es lo mismo la bandera verde, blanco y rojo que está desde el ejército trigarante a la que tiene que ver con la desaparición de la monarquía. Eh, Sin embargo, pues hay cosas que no sobra finalmente decirlas, ¿no? Resulta que la bandera de Morelos eh, no comparte estos colores. Es una de las variantes que hay, ¿no? Con relación a otras banderas. La bandera Hidalgo menos, porque el estandarte de la Virgen de Guadalupe se convirtió en bandera, ¿no? Y aparece un término en latín, ahí medio raro, bueno, según yo, pues, y investigando ahí más o menos el significado, ¿no? eh, pues resulta que aparentemente pues no tiene nada que ver finalmente con la independencia, cuando menos explícitamente, ¿no? Eh, Estuvo convocando más bien con este manejo del latín, quizás más que a los pueblos originarios, a quienes compartieron con él la perspectiva republicana, pero sin que necesariamente pues esto pasara por la religión, que me parece que de alguna manera es un elemento interesante, ¿no? Eh, Luego, resulta que los ejércitos locales, eh, pero no solamente los ejércitos locales, también los gobiernos locales de aquello que era una nación, que era desde Monterrey, California, hasta Guatemala prácticamente, eh, levantaban la figura de la bandera de manera semejante, verde, blanco y rojo, pero las variantes tenían que ver con el águila. Y parece que pues eso no era una diferencia con el gobierno central, etcétera, sino más bien pues la interpretación que ellos daban de la bandera, ¿no? Sin embargo, hay momentos en donde sí hay cambios más o menos notables a propósito de las imágenes. La bandera juarista, por ejemplo, es una bandera muy sencilla, no está gariboleada, etcétera, pero que se parece mucho, o en todo caso, seguramente Porfirio Díaz prefirió no moverle mucho, y igual es un águila muy sencilla, muy poco dibujada, muy poco trabajada, etcétera, y la verdad es que entre un gobierno y otro hay diferencias súper notables, ¿no? Que vale la pena tomarlas en consideración. Madero por ahí de repente salió con una bandera verde, blanco y rojo, y en el centro aparecen imágenes pues, que tienen que ver finalmente con sus intereses, con su proyecto, etcétera, ¿no? Y ahí le seguimos y nos encontramos de repente con que pues hay una bandera, claro, derivada de la Constitución del 17, hay otra bandera cardenista, muy sencilla, que no se le da mucho crédito, por cierto, y
la bandera que hoy existe y más bien la recuperación pues de los símbolos patrios como es la bandera, pero también los símbolos humanos que políticamente han sido importantes, lo recupera Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este es el caso de que las figuras principales para él, en términos de lo político, son Juárez primero y luego Lázaro Cárdenas, ¿no? Y en la lógica de la definición que hice al principio, con respecto a de que simbólicamente algunos personajes pueden ser considerados como banderas, como vanguardia, etcétera, etcétera, en la situación actual son ellos, para el gobierno actual, ¿no? ¿Por qué Juárez? Pues quizás por la sencillez con la que trabajó con respecto al gasto público. No hay mucho más. Las diferencias entre Juárez y Andrés Manuel López Obrador son grandes, claro, la época es diferente. El liberalismo de aquella época es una cosa y el liberalismo de ahora es otra. Y la recuperación de Cárdenas tiene que ver finalmente con un liberalismo social. Y lo que ha tratado más o menos de intentar recuperar es precisamente las instituciones que tienen que ver con Cárdenas, ¿no? Pero por cierto, pues ya se le acabó el tiempo, ¿no? Perdimos la ciudad y perdimos la oportunidad finalmente de hacer cambios más profundos, cercanos a la recuperación plena de lo que fue el cardenismo, ¿no? Y me parece pues que entonces por ahí pues las banderas en términos de causas, como decíamos, eh, a propósito, y los símbolos patrios de la soberanía nacional, etcétera, etcétera, siguen teniendo vigencia, ¿no? Lo que tiene que ver con la Constitución del 17, lo que hizo Cárdenas, lo que inició ahora López Obrador, que no está concluido, pero que en todo caso, pues depende de la organización social que podamos avanzar más o menos en esta perspectiva. ¿Sí? Quiero cerrar esa parte de mi intervención a propósito de que las festividades que tienen que ver con la bandera nacional se reducen prácticamente a las fiestas de septiembre, las fiestas septembrinas, que dan cuenta de la independencia, pero ya comenté hace rato que de la independencia derrotada, ¿no? La de Hidalgo, la de Morelos, etcétera, etcétera. El día 27 de septiembre, que fue cuando se logró la independencia monarquista y turbidista, etcétera, etcétera, pasa desapercibida, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, no sé si le importa mucho a la población mexicana este desasego con respecto al festejo, pero en todo caso lo que sí es cierto es de que pues, lo toman como fiesta, ¿no? Y no solamente el 15 y el grito, sino desde días antes, ¿no? Y todo el mundo le entra ahí con sus banderitas en los carros, en las casas, en los comercios, etcétera, etcétera, pero no tiene mayor trascendencia, no tiene profundidad, en parte, como yo decía hace rato, pues producto de que se impulsó en 34, se estableció en el 40, desde antes siempre ha participado la bandera en ceremoniales oficiales del ejército, de las escuelas, pero como que no ha profundizado demasiado en el imaginario de los mexicanos, ¿no? Eh, y luego entonces, en esta perspectiva, eh, lo que vale la pena seguir subrayando es de que, pues, la fiesta de la bandera, incluyendo que esto sea todo el mes, no logra homogeneizar en términos culturales a los que somos mexicanos. O sea, seguimos siendo una sociedad pluricultural, no logra acercarse a todos ellos, incluso recordemos que hay lugares, ¿no? Que ya no es tan fuerte esto que ahora voy a comentar. Hay lugares como Yucatán, como Tijuana, como Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, donde de repente aparece el odio gitano contra los chilangos, ¿no? Y bueno, los chilangos son considerados como mexicanos porque están, digamos, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, no ha logrado integrar finalmente la ceremonia de independencia ni la ceremonia de la fiesta de la bandera a los llamados mexicanos, porque somos mexicanos porque nacimos en este país, ¿no? O porque somos hijos de mexicanos, ¿no? O sea, no es una opción que tengamos independientemente de que culturalmente haya tantas variantes que son más o menos 60. Pues hasta ahí termino mi intervención. Ojalá que esto, pues más que ayude a comprender lo que ha venido pasando, a conocer algunos de los elementos que tienen que ver con las festividades de la bandera. Gracias.
Y bueno, hemos llegado a la parte de las conclusiones de nuestro programa. Tal y como lo hemos podido ver en este pequeño rastreo histórico sobre el origen de nuestra bandera nacional, han sido muchos, pero muchos los grupos de poder que han intentado definir las características fundamentales de nuestro lábaro patrio. Este hecho, como se ha visto, pues no es casual. Quienes han intervenido en la modificación de la bandera nacional, bueno, pues lo han hecho con un conocimiento pleno del poder que acarrean los simbolismos políticos en nuestro pueblo. Una adecuación ad hoc de la bandera nacional a los intereses de un grupo de poder se traduce desde luego en una redefinición y reescritura de la historia nacional. Esto, claro, en función de los intereses del grupo político que impulsa estos cambios en la simbología nacional. Desafortunadamente, han sido tantas las adecuaciones hechas a la bandera nacional que su impulso fundamental, el de ser un símbolo de historia e identidad cultural, bueno, pues gradualmente se ha ido desvaneciendo. Son pocos los mexicanos que tienen un conocimiento certero del origen de nuestros símbolos patrios, pocos. El conocimiento de nuestra historia gradualmente ha sido desplazado por una narrativa ideológica en donde lo que importa es la bandera por sí misma y no la historia y los valores nacionales que representa. En un pueblo como el nuestro, proclive al fanatismo político y religioso, bueno, pues la lectura crítica de los símbolos resulta ser una notable excepción. Así es, la bandera mexicana, bueno, pues tuvo un origen conservador, monárquico. Posteriormente fue adaptada al discurso liberal de la época, pero no obstante, el absurdo histórico plasmado en el diseño de su escudo jamás, pero jamás fue revertido. El Atl Tlachinoyi, símbolo del pensamiento filosófico mesoamericano, fue sustituido por la moralidad judío-cristiana del conquistador, quien juzgó a la serpiente como un ser maligno. Figúrense, la serpiente, símbolo mesoamericano del saber y el conocimiento, al lado de la tinta negra y roja, pues yace actualmente nuestro escudo nacional, avasallada, derrotada y sometida. Los colores de nuestra bandera nacional fueron definidos en función de una lógica de valores políticos que no corresponden con nuestra realidad actual. ¿Por qué decimos esto? Porque pues no somos un país independiente. Sí existe la tolerancia religiosa hacia otros credos más allá del católico y no somos ni pretendemos ser un imperio. Por eso es que decimos que no corresponden con nuestra realidad. Pienso que fechas como el 24 de febrero deberían movernos un poco al escrutinio crítico de nuestra historia nacional y no solo a la aceptación ciega del discurso oficial sobre nuestros símbolos patrios. Esto, bueno, pues es un poco de lo que yo puedo concluir acerca del tema que tratamos el día de hoy. Profe, usted díganos, ¿cuáles son las conclusiones que usted tiene para este tema? Mira, antes de las conclusiones, sí me parece que vale la pena ampliar algunas de las formulaciones que hice anteriormente. Recordé, por ejemplo, a un pillo que se llamaba Luis González de Alba, que criticando a Hidalgo, figúrense ustedes, o sea, de la ultraderecha de este país, 68ero, ¿no? Traidor del movimiento 68, de repente cuestionó que Hidalgo reivindicara la religión católica en su actuar político.
igual que Morelos, etcétera, ¿no? Y se le olvidó Iturbide, por cierto, ¿no? Y resulta que el peso en la independencia de Iturbide, pero también el movimiento independentista de Hidalgo y de Morelos, sin duda era gigantesco. La mayoría eran curas en el caso del movimiento de Hidalgo, ¿no? Y luego, con todo y de que fue derrotada, pasó otra cosa. Llega la monarquía iturbidista y el peso del clero político fue gigantesco. Eran los que controlaban la situación de las tierras, ¿no? Eran el principal latifundista hasta el periodo de Juárez, ¿no? Entonces, bueno, criticar a Hidalgo por eso y olvidarse de Iturbide es una barbaridad. Y esto tiene que ver con la bandera Iturbide, por cierto. En la bandera de la monarquía iturbidista no aparece solamente una corona, también aparece la cruz, ¿sí? Y esto significa nada más y nada menos que confiesa la relación política, la asociación política entre este señor y los otros, ¿no? Entonces, no sobra decir, pues, esto es lo que tiene que ver con esa bandera. Y después de ello, pasó algo interesante. Ya con el gobierno republicano, no volvió a aparecer nunca más la cruz. Con todo y que seguía pesando económica y políticamente el clero, ¿no? Y quien remató esto, pues a medias, ¿no? Porque no lo logró plenamente, fue Juárez, ¿no? Con la decisión con respecto a separar al Estado de la Iglesia, el Estado laico, ¿no? No solamente no apareció la cruz, sino les dio un golpe más o menos importante, sin que él renegara finalmente de su origen católico. Eso no sobra decirlo, ¿no? Y en esa lógica, bueno, pues también vale la pena comentar algo que quizás fue insuficiente a propósito de por qué recuperanlo a Juárez, ¿no? Pues yo decía que tenía que ver con honestidad, pero pues también con la austeridad republicana de la que habla una y otra vez Andrés Manuel López Obrador. Y lo de la democracia, pues parcialmente, porque un régimen republicano se rige por la democracia, pero el mejor ejemplo de la democracia, por cierto, no es Benito Juárez, pero eso da para una discusión aparte, ¿no? Por ahí luego quizás abordaremos esto, ¿no? Y la figura que también que aparece como una bandera en términos de un hombre simbólico para López Obrador, no con tanta fuerza como lo que ya comenté, sin duda es Madero, ¿no? A propósito de la democracia representativa. Y luego brinca él, pues, a la democracia eh, eh, perdón, más que brincar a la democracia social, hay algunos avances muy limitados, pero sí avanza al liberalismo social, que es un rompimiento incluso de alguna manera con Madero, ¿no? Entonces, esto no sobra decirlo. Un poco en las conclusiones, especulando, ¿no? Supongamos que sí se celebra este 24 de febrero a la bandera. Cosa que no ha sido común en este país, ¿eh? Yo revisé el periodo de Fox, el periodo de Calderón, eh, el periodo de Peña Nieto, y no les importó nunca la celebración del Día de la Bandera. Me faltó, por cierto, AMLO, ¿no? Yo creo que no va a haber celebración, pero bueno, pues voy a revisar, voy a ver qué pasa, ¿no? Pero en el caso no solamente de la celebración o no del Día de la Bandera, en el caso de todas las festividades civiles que están establecidos en el calendario de nuestro país, la verdad es de que la intervención de los gobiernos federales, estatales, municipales, etcétera, etcétera, son intervenciones donde aprovechan para plantearse discursos donde hablan del origen del pueblo, del origen del municipio, del estado, de la nación, ¿sí? Eh, del pasado inmediato, del presente y del futuro de esos mismos espacios territoriales, ¿no? Pero son discursos profundamente embaucadores, o sea, son puro pinche cuento, ¿no? Como que por ahí no va la cosa, ¿no? Y tratan de justificar incluso los errores cometidos una y otra vez, y luego se van y se esconden rápidamente antes de que les griten de que no es cierto lo que están diciendo. En fin, esto me parece que no sobra decirlo, es parte de la cultura política de este país, se repite una y otra vez cada vez que tiene oportunidad de estar frente al pueblo, como se dice, ¿no? Y una cosa interesante ya
en las conclusiones en términos de lo político en este momento tiene que ver con la segura, según mi punto de vista, segura desaparición del PRI como una fuerza nacional, con la derrota que va a tener en el Estado de México, ¿no? Y esto tiene sentido en la perspectiva de la bandera por una razón. Pues resulta que ellos son los que han monopolizado los colores patrios, ¿no? Verde, blanco y rojo, ¿no? Y al desaparecer el PRI como partido político, entonces desaparece la posibilidad de que otro partido utilice esos colores que simbólicamente son reconocidos por todos los mexicanos, pero que pues es un abuso que ellos, a pesar de denuncias con respecto a este manejo, no haya terminado en quitarles esos colores. No sobra decir que pues yo no creo que les hayan dado muchos votos los colores de la bandera, ¿no? Más bien la experiencia muestra con mucha amplitud que el instrumento para garantizar la continuidad por 77 años, en el caso del PRI, pues tiene que ver con fraudes. Fraudes espantosos como el de 1952, 88, 2006, 2012, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, y por último, un llamamiento general finalmente que tiene que ver con la posibilidad de que no se trunque esto llamado cuarta transformación, que sin duda es incompleta e imposible de avanzar en serio después del resultado electoral de 2021, ¿no? Donde al perder la ciudad perdimos la posibilidad de cambiar la Constitución. Y en ese sentido, pues pues hay que fortalecer un Frente Nacional Popular que recoja las demandas de los movimientos sociales. Muchos de ellos no participan en elecciones, convencerlos de que participen con sus propias demandas, pues para tratar de darle continuidad a esto que se inició y que pues deja pues muchas asignaturas pendientes, entre otras cosas, por la falta de la organización de los de abajo. En fin, con esto termino mi intervención. Muchas gracias al público, gracias a ASU y nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Profe Rubén, ¿usted quiere comentar algo antes de despedirnos de nuestros videoescuchas o ya nos despedimos de ellos? ¿Qué nos dice? No, bueno, aprovechando lo que acabas de decir, sí, el programa de la próxima semana de Tintero Político tiene que ver con la Constitución del 17, la más avanzada del mundo en la letra, porque solo se avanzó en el periodo cardenista un poco, no de manera suficiente, ¿no? Y esto verlo a la luz del 2023, porque finalmente, por ejemplo, el presidente declaró hace poco que lo que está haciendo tiene que ver con el sentido político de la Constitución del 17. Sí, de manera insuficiente, pero por ahí va más o menos la cosa. Entonces nos vemos la próxima semana en Tintero Político y dentro de 15 días en De Política y Trabajo. Hasta luego. Y bueno, ahora sí hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias, profe Rubén, por estar acá también con nosotros. Los dejamos con el séptimo movimiento de la suite para orquesta de variedad número 1, Opus 50B del compositor soviético Dmitri Shostakovich. Una pieza muy famosa, como ya habíamos dicho, que popularmente es conocida como Vals número 2. Pues les agradecemos. Por favor, suscríbanse, denle manita arriba y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.